Vamos a ver, nos vamos a poner lúdicos, de manera entretenida. Tengo que reconocer de que yo soy de el ábaco, de contar con los porotitos en mis primeros años de enseñanza, cuando venía en la intimidad del hogar con nuestra madre, aprender los primeros números, en fin. E increíblemente nos hemos dado cuenta a través de este maravilloso espacio de la televisión, de TV Educa, de que también a través de una manera lúdica se puede aprender, por ejemplo, matemáticas. Vamos a conversar con Evelyn Cordero. Ella es doctora en neurociencia y educadora, y ella es parte de la parrilla TV Educa con Tengo una pregunta, de la Fundación Itaú, que de verdad he quedado maravillado yo, porque de manera lúdica, entretenida, los niños están aprendiendo a través de esta distancia social que estamos enfrentando hoy día. Evelyn, ¿cómo está? Un agrado saludarla. Muy buenos días. Hola Claudio, buenos días. Qué grato hablar de este tema, porque yo sé que hay muchos niños y niñas que hoy día, a través de la televisión, a esta distancia social, están aprendiendo, pero de manera entretenida, de manera lúdica. Cuéntanos un poco esta experiencia que tú estás aplicando hoy día en la televisión gracias a este maravilloso programa que es Tengo una pregunta. Sí, bueno, ha sido para mí una oportunidad fantástica, porque ha sido una manera de reencontrarme con mis orígenes. Yo soy profesora de formación inicial y llevo varios años ya en laboratorio, porque me cambié de rubro y ahora estoy en el área de la ciencia. Y este programa me ha hecho recordar aquello que yo hacía anteriormente en el aula. Y se trata de poder responder las preguntas que nos hacen los niños, que son preguntas relativamente complejas, porque tienen que ver con las cosas que los niños están pensando, lo que ellos están imaginando. Entonces es un tremendo desafío, porque nos convocaron a 3 personas expertas en distintas áreas para responder lo que los niños querían preguntar. Y eso parte de la base de algo que es precioso, que tiene que ver con no subestimar lo que está pasando por la mente de los niños, ¿cierto? Y darle un lugar protagónico a ellos, y nosotros en el fondo ponernos al servicio de ellos para poder responder lo que sea que se les ocurra, ¿no? Y así han aparecido preguntas fantásticas como las ecuaciones, ¿qué son las ecuaciones? Con qué son las vacunas, cómo las abejas polinizan, etcétera. Entonces, para nosotros, para mí en particular, ha sido una experiencia maravillosa y súper desafiante, porque responder en fácil preguntas tan complejas no es nada sencillo. Y en ese sentido, por la utilización del lenguaje, porque la idea que esa pregunta que formula el niño finalmente llegue a un espectro muy amplio, porque estamos hablando de la televisión. ¿Cómo ha sido aquello? Sí, la verdad es que nosotros estamos pensando en responder a niños de alrededor de 9 años. Ese es el bloque del programa, la edad de los niños que nos hacen preguntas a nosotros y a los cuales nosotros apuntamos. Pero como las preguntas son tan interesantes y tan amplias, de todas maneras uno logra llegar a muchas más personas y sobrepasar esa etapa, ¿cierto? Que es esa edad promedio. Porque aparecen preguntas además que tienen que ver con la contingencia, con lo que está pasando. Hemos respondido, por ejemplo, por qué es importante aburrirse o por qué es importante desconectarse en estos tiempos también y no estar todo el tiempo pegado a una pantalla. También hemos visto cómo podemos explorar la creatividad o cómo funciona, por ejemplo, un algoritmo. Ahora que estamos tan conectados, ¿no? También es importante entender cómo funciona o cómo piensa un computador. Entonces, si bien el lenguaje está pensado en niños y niñas de un promedio de 9 años, las temáticas sobrepasan esa edad y por lo tanto se hacen interesantes de ver por cualquier persona que esté interesada en estas preguntas que son amplias en el fondo. A ver, Evelyn, bueno, obviamente yo hacía referencia al entrar a esta entrevista de que yo recuerdo mi ábaco para aprender las primeras nociones, los porotitos. Veo que en la programación también... Te escuché. Claro, en la programación tú utilizas elementos que uno puede encontrar en su hogar, que puede fabricar con sus manos. O sea, yo quiero entender de que hay una segunda lectura también, de que para aprender de ciencia puedo utilizar estos elementos con mis propias manos, hechas con mi papá, con mi mamá. Exacto. O sea, todos estamos aprendiendo. Exacto. En definitiva.
Sí, eso es algo que el programa, a través de la Fundación Itaú y la productora, que es Vitruvio, ellos intencionaron, de hecho. Nos propusimos y nos dedicamos a la labor de que las respuestas, los modelos y los experimentos que íbamos a utilizar en el programa tenían que estar basados en cosas que estuvieran a nuestro alrededor, en cosas que encontramos en cualquier casa. Entonces, la cocina se vuelve un interesante laboratorio, un dormitorio está lleno de elementos que nos pueden servir, los porotos efectivamente nos permiten aprender. Hay un programa, hay un capítulo donde exploramos el sistema de numeración decimal y el sistema de numeración binario, que es el que subyace a los computadores a través de porotos, y lo hacemos con porotitos ahí en el set. O resolvemos ecuaciones con bloques de Lego, o en el fondo todos los elementos son muy sencillos y tienen que ver con que las oportunidades de aprendizaje pueden ser mucho más simples de lo que uno piensa. Tiene todo que ver con lo que dijiste al comienzo. Cuando uno quiere aprender, una buena excusa, una buena pregunta puede abrir una posibilidad enorme, claro, con elementos sencillos y cotidianos. Lo que está detrás de eso es una buena didáctica en el fondo. Yo puedo aprender o enseñar bien el contenido que sea, o aproximar a los niños y las niñas el contenido que sea, si tengo una buena idea de cómo hacer esa aproximación cercana, sencilla, fácil de entender. Entonces, más bien una propuesta interesante en términos didácticos. Ahora bien, respecto de las exigencias o lo que plantea el currículum del Ministerio de Educación, ¿la planificación de los programas están precisamente insertos en ese currículum? Están considerados en el programa, de hecho, las preguntas las respondemos en función de los conocimientos que los niños ya tienen, considerando este grupo etario que yo te hablaba. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, cuando quisimos abordar la numeración binaria, entonces sabemos que los niños ya conocen el sistema de numeración decimal. Entonces usamos el sistema de numeración decimal como piso cognitivo básico, y desde ahí decimos, entonces estos elementos los podemos utilizar para hablar ahora de este otro sistema de numeración que es binario. Entonces, claro, tenemos en consideración lo que ellos saben, pero no tenemos el límite curricular, porque el currículum tiene una lógica secuencial. Y nosotros hemos hecho algunos saltos lógicos en ese sentido, como por ejemplo hablar de las ecuaciones. Porque este grupo etario no ve necesariamente ecuaciones, pero hay maneras metodológicamente acordes a la edad en que uno sí puede enseñar qué significa o qué es una ecuación, e incluso resolverla, que es lo que hicimos. Y eso ya está un poco alejado del currículum, pero tenemos en cuenta los conocimientos que los niños tienen en este grupo que te cuento etario al que está dirigido el programa. Evelyn, tú, bueno, gracias a la Fundación Itaú llegas a millones de personas a través de la pantalla. Ahora bien, tú hablabas de tu inicio en el aula con 35, 40, no sé cuántos. 40, sí. ¿Se puede replicar esta experiencia que tú masificas en la pantalla, en la televisión, al interior del aula con estos 35? Absolutamente. Sí, absolutamente. La verdad es que las mejores estrategias de aprendizaje tienen que ver, como te decía antes, con idear una buena metodología, tener en cuenta el objetivo, que es lo que uno quiere enseñar, y ojalá usar elementos sencillos y fáciles de encontrar. Estas cosas que yo estoy haciendo en particular, estas preguntas que estoy respondiendo con estos métodos en particular, yo los usaba en la sala de clase hace años atrás. Por ejemplo, la comparación de fracciones con chocolates iguales es una comparación donde yo tengo el mismo referente para comparar, porque cuando uno compara fracciones, un error común de los niños es que empiezan a cuadricular en sus cuadernos. Es que si yo digo comparo un medio, usan 2 cuadritos con un cuarto, y usan 4 cuadritos, entonces usan referentes distintos. Eso es un error muy común en la comparación de fracciones. Entonces yo lo hacía en la sala de clases con chocolates, que ya es entretenido porque es chocolate y después te puedes comer un trocito, ¿cierto? Y 2 barras idénticas de chocolate, entonces ahí queda como muy clara la idea de que se compara usando el mismo referente. Todas estas cosas que están viendo ustedes en el programa son propuestas metodológicas que habitualmente los profesores usan en la sala de clase de manera de aproximar de forma más lúdica el conocimiento un poco más complejo a niños que son chiquititos, y que lo que uno tiene que hacer finalmente es fascinarlos y hacer que se encanten y que tengan ganas de aprender. Entonces la forma en que uno los aproxima inicialmente es muy, muy relevante para que luego ellos quieran continuar con la parte más latera, tal vez la parte de hacer el ejercicio, la parte de aprenderse las tablas.
Todos tuvimos que pasar por eso, pero primero necesitamos estar motivados para poder llegar a la parte más de ejercitación. Y esa motivación depende mucho de cómo yo presento inicialmente esta aproximación entre lo que sabes y lo que puedes llegar a saber. Evelyn, me queda una lectura, y te lo digo como padre, respecto porque siempre se ha dicho, oye, no, tareas para la casa, ya es mucho el agobio, el cansancio que tienen los chicos en el aula y les envían tarea para la casa. Ahora bien, este es un trabajo que se hace en el hogar también con los padres, con la madre. Sí. O sea, y además de manera entretenida. ¿Qué consejo le podríamos entregar nosotros a los padres respecto de lo que es precisamente la educación a distancia? ¿Sientes tú...? Qué buena pregunta. ¿Cuál podría ser esa reflexión, más que un consejo, muchas veces una reflexión que puede darnos? Sí, es más una reflexión. Yo también soy mamá y también estoy con mis hijos en casa, con clases virtuales. Tengo el privilegio de que mis hijos tienen la posibilidad de tener clases virtuales. Sabemos que la conectividad en Chile hay bastantes brechas, ¿cierto? Sí, la brecha Entonces yo más bien hablaría de... Efectivamente, hablaría más bien de clases a distancia y no necesariamente virtuales. Muchos profesores han tenido que hacer maravillas como recurrir a la radio, no sé, una serie de otros mecanismos para poder no perder el contacto con sus estudiantes. Yo diría para los padres lo primero que hay que tener en cuenta es que la casa no es la escuela y que no podemos sobreexigirnos respecto de que nuestros hijos van a aprender lo mismo que estaban aprendiendo cuando iban a la escuela. La experiencia en este momento tiene que ser una experiencia rica en otro tipo de vivencia. O sea, nuestros niños y niñas también van a aprender cómo enfrentamos nosotros este confinamiento, qué hicimos, qué momentos juntos tuvimos, qué priorizamos. Y en ese sentido, la recomendación de todos los expertos es que hay que tener más en cuenta cómo contenemos, cómo somos capaces de mirar lo que está pasando en términos de las demandas que tienen los niños socioemocionales, cómo acogemos lo que les está pasando, los temores, el estrés, etcétera. Y yo diría que las mejores recomendaciones tienen que ver con sacarle partido a este encierro y a las cosas que podemos hacer dentro de la casa. Invitar, por ejemplo, a niños y niñas a cocinar. La cocina es un laboratorio fantástico, uno aprende de razones y proporciones matemáticas a través de una receta. Eso es muy interesante. Darle la comida a las mascotas, si uno invita a los niños a mirar la cantidad que tienen que comer por kilo de peso, la casa está llena de instancias para aprender. Ahora, nosotros en la casa, considerando que no somos la escuela, podemos tener en cuenta esas oportunidades y utilizarlas. Entonces, establecer horarios también para que los espacios de aprendizaje formales queden dentro de ese espacio y el resto del tiempo, lo que estamos disfrutando en lo cotidiano se puede transformar en una buena experiencia de aprendizaje. Incluso ver una película con los niños puede considerar preguntas después de qué se trató, qué te gustó, qué consideraste que fue el tema más relevante, etcétera. Yo diría que es una oportunidad para nosotros los padres para tener una mejor y más rica comunicación con nuestros hijos, pasar más tiempo y de calidad con ellos, que es algo que uno echa de menos, ¿cierto?, en épocas anteriores, y no sobreexigirse, porque efectivamente lo que se puede hacer desde la casa y lo que podemos hacer como padres es distinto de lo que se hace en la escuela. Y considerar que vamos a estar ganando, esto no es una pérdida, estamos ganando experiencias ricas en una situación de crisis. Y eso es una experiencia para la vida súper relevante. Entonces, no perder de vista que sí están aprendiendo. Nuestros niños están aprendiendo de autocuidado, están aprendiendo de manejo de emociones, están aprendiendo de solidaridad, están aprendiendo de cuidar a otros cuando enseñamos por qué es importante usar una mascarilla, por ejemplo. Hay una serie de cosas que se están aprendiendo distintas del currículum o de estos conocimientos que se llaman culturalmente necesarios, que va a haber tiempo luego de retomar y de nivelar. Yo diría que eso, que hay que relajarse y aprovechar este espacio de estar con nuestros niños y niñas en la casa como padres y no como profesores. Sin duda. Bueno, agradecer a la Fundación Itaú, porque en el caso de la región del Maule es una región que tiene una alta tasa de ruralidad y lamentablemente hablamos de las brechas digitales, no hay señal de internet en muchos de estos sectores, así es que a través de la televisión hay muchos de estos niños que
están aprendiendo y en la familia estamos aprendiendo en definitiva. Evelyn, sí, claro, fantástico. te quiero enviar un abrazo cariñoso. Se va a transformar en la tía Muchas Evelyn gracias, para Claudio. todos los niños. Oh. La tía Evelyn para todos Capaz. los niños. Un abrazo cariñoso y que siga. Muchas gracias, y que siga Claudio. mucho tiempo. Tengo una pregunta ahí en televisión. Sí, que siga. Siguientes temporadas. Así es. Muchas gracias, que tenga una muy buena jornada. Que estés muy bien. Sí. Un abrazo, gracias. Encantado. Bien, Evelyn Cordero, ella es doctora en neurociencia y educadora, parte del programa Tengo una Pregunta de TV Educa, de la Fundación Itaú. Siempre es grato conversar estos temas porque la idea es que cada uno de nosotros, los integrantes de la familia, de nuestra familia, podamos aprender. Y qué mejor hacerlo en la intimidad de nuestro hogar, utilizando correctamente la televisión y, por cierto, todo lo que aprendemos allí, llevarlo, lo decía Evelyn, a la cocina, a la alimentación de nuestras mascotas, a sacar, no sé, las frutas del huerto familiar, etc. En todo eso se puede replicar.